Hola, buenos días. Mi nombre es Soyer Getsemaní. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ok, el día de hoy resolveré dos problemas de la materia de estática impartida por la docente Mayra Karina Cesati Flores. Muy bien, empezaré con el tema de análisis de armaduras mediante el método de nodos. Resolveré el problema 6.3. El problema dice lo siguiente. La armadura que se ha utilizado para soportar un balcón está sometida a la carga mostrada. Aproxime cada nodo como un pasador y determine la fuerza en cada elemento. Establezca si los elementos se encuentran en tensión o en compresión. Bueno, esta es la armadura que vamos a analizar. Nos dan las dos fuerzas de carga y básicamente lo que el problema nos pide es determinar las fuerzas que interactúan en cada nodo, que son esta. Tenemos 4 nodos y estas fuerzas son las que interactúan en ciertos nodos. Muy bien, entonces comenzaremos. Cuando se usa el método de nodos, siempre se debe comenzar en un nodo que tenga por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho dos fuerzas desconocidas. De esta manera, al aplicar las ecuaciones de equilibrio, nos resultarán dos ecuaciones algebraicas de las cuales podemos despejar las incógnitas que estamos buscando. Comenzaremos analizando el nodo A. Este es el diagrama de cuerpo libre del nodo y como podemos observar tenemos una fuerza conocida y dos fuerzas desconocidas, nuestras incógnitas, la fuerza AB y la fuerza AD. Como podemos observar en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas desconocidas están saliendo del nodo, están en tensión. Esto no se hace por mera casualidad o por simple gusto. Si se hace así, entonces la solución numérica de las ecuaciones de equilibrio dará escalares positivos para elementos en tensión y escalares negativos para elementos en compresión. Una vez que se encuentre la fuerza desconocida de un elemento, aplicaremos su magnitud y su sentido correcto en los subsecuentes diagramas de cuerpo libre de los nodos. Entonces procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Comenzaremos por la fuerza D. Vemos que la fuerza D está en esta dirección, por lo que su componente en Y irá hacia abajo, lo que nos dará, de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, nos dará una fuerza en sentido negativo. Entonces tendríamos FAD, seno de 45 grados con el signo negativo, menos nuestra carga 1, que son 800 libras. Despejando FAD, tenemos menos 800 libras sobre el seno de 45. Esto nos da como resultado un escalar negativo. Y recordando lo que dije anteriormente, al darnos como resultado un escalar negativo, podemos decir que la fuerza AD actúa en compresión. Muy bien, ahora analizaremos las fuerzas en X. Tenemos primero a la fuerza AD, la componente sería positiva, entonces sería FAD coseno de 45 más la fuerza AB. Sabiendo que la fuerza AD es esta, menos 1131.370 libras, procedemos a despejar la fuerza AB. Tenemos menos por menos, pues nos da más, 1131.370 libras por el coseno de 45 grados, dándonos como resultado un escalar positivo. Entonces podemos afirmar que la fuerza AB es igual a 800 libras en tensión. Ahora analizaremos el nodo B. Como podemos ver en su diagrama de cuerpo libre, tenemos 4 fuerzas, la fuerza AB que previamente determinamos en la diapositiva anterior,
la carga 2, que es igual a 0, nuestras incógnitas, la fuerza FBC y la fuerza FBD. Muy bien, procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y y tenemos a la fuerza FBD en sentido contrario, con signo negativo, y la carga 2, que es igual a 0. Despejamos FDD y obtenemos que esta tiene un valor de 0. Ahora haremos la sumatoria de fuerzas en X. Primero tenemos a la fuerza FBC con signo positivo y con signo negativo a la fuerza FAB. Sustituimos. Despejando, tenemos que la fuerza FBC es igual a la fuerza FAB y este es el valor de nuestra fuerza. Por lo tanto, la fuerza FBC vale 800 libras. Como el escalar es positivo, podemos afirmar que la fuerza FBC se encuentra en tensión. Por último, vamos a analizar el nodo D. Este es el diagrama de cuerpo libre perteneciente al nodo D. Tenemos en este diagrama la presencia de la fuerza AD y si observamos podemos notar que tenemos a la fuerza AD entrando al nodo. Esto sucede porque esta fuerza está en compresión y como expliqué anteriormente, una vez que ya determinamos el sentido y magnitud de la fuerza, en los diagramas de cuerpo libres posteriores ya es nuestra obligación agregar la dirección del sentido de esa fuerza. Entonces, tenemos a la fuerza AD con su dirección correspondiente. También tenemos la presencia de la fuerza FBD igual a 0, aunque no existe alguna otra fuerza en Y, la pongo porque corresponde al nodo. Y como incógnita tenemos a la fuerza FDC y a la fuerza FDE. Muy bien, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos a la fuerza FDC en esta dirección, por lo que la componente en Y irá hacia arriba. Entonces, pertenecerá a un signo positivo. Tenemos entonces FDC, seno de 45 grados. Por otro lado, tenemos a la fuerza AD actuando hacia dentro del nodo y su componente en Y actuaría hacia abajo, por lo que le corresponde un signo negativo. Entonces tendríamos menos FAD por el seno de 45 igual a 0. Una vez planteada la ecuación, procedemos a despejar a la fuerza FDC. Tenemos dividiéndose FAD seno de 45 entre el seno de 45. Esto nos da la unidad y nos quedaría que FDC es igual a FAD. Pero FAD es igual a 1131.370 libras. Esto nos da un resultado positivo, por lo que podemos afirmar que la fuerza FDC actúa en tensión. Ahora analizaremos las fuerzas en X que actúan en este nodo. Tenemos a la fuerza AD en esta dirección, por lo que en su componente en X quedará hacia este lado, dándonos un signo positivo. Entonces tenemos FAD coseno de 45 grados más la fuerza FDC. Al actuar en este lado, la componente en X de esta fuerza es igual a la componente FD. Por lo que tenemos FDC coseno de 45 más la misma fuerza FDE igual a 0. Una vez que ya tenemos planteada la ecuación, procedemos a despejar el valor de la fuerza FDC. Como podemos observar, FDC es igual a FAD. Esto es igual a 1131.370 libras. Entonces, al despejar tenemos que esto es menos 2 por 1131.370 libras coseno de 45. Entonces, FBE es igual a menos 1600 libras. Como tenemos un escalar negativo, podemos decir que la fuerza DE actúa en compresión.
Ok, esta es nuestra armadura con todas las fuerzas que encontramos. Como podemos observar, determinamos absolutamente todas las fuerzas que intervienen en los nodos. Es así como completamos este ejercicio y obtenemos todos sus resultados. Gracias. Ahora explicaré el problema 10.24 del tema de momento de inercia. Antes de empezar a resolver el problema, considero que es importante saber más o menos de qué va o de qué trata este tema. Entonces, la inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o en velocidad. Por otro lado, un momento es el resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje o a un punto. Teniendo estas dos definiciones, podemos adentrarnos a la definición misma de momento de inercia. El momento de inercia, también denominado segundo momento de área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales, la cual refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. Estas son las fórmulas del momento de inercia. Esto es cuando se hace respecto al eje X, se ocupa esta, y cuando el momento de inercia se quiere hacer con respecto al eje Y, ocupamos esta. Como vemos, es una integral de área multiplicada por ya sea y cuadrada o x cuadrada por el diferencial de área de la figura que estemos analizando. Este problema, el 10.24, nos pide determinar el momento de inercia del área con respecto al eje X. Como vemos, es un semicírculo, ya nos da la fórmula y procederemos a analizar. Como dije anteriormente, la fórmula para analizar el momento con respecto a x nos pide tanto un diferencial de área como y cuadrada. En este caso, el diferencial de área se obtiene en coordenadas polares. Entonces, el diferencial de área es igual a r de teta por dr. Y y cuadrado pertenece a r cuadrado seno cuadrado de teta. Una vez que ya tenemos estos valores, procedemos a sustituirlos en la fórmula. Entonces, al ser una integral de área, se convierte en una integral doble, con sus respectivos límites de integración. Como vemos, al ser un semicírculo, los límites van desde menos pi medios a pi medios o desde menos 90 a 90 grados. Eso es con respecto a dr. Respecto a d teta, los límites van de 0 a r0, lo que forma este arquito. Entonces sustituimos los valores en la integral. Tenemos a r cuadrado seno cuadrado de teta, que es el valor de y, por el diferencial de área, que es r por d teta y de r. Simplificamos, ya que tenemos r cuadrada por r, entonces tenemos r cúbica por el seno cuadrado de teta de r, con sus respectivos límites de integración. Entonces vamos a integrar, como sabemos, al ser una integral doble, integramos de adentro hacia afuera. Por lo que la primera integral será la integral de r cúbica seno cuadrado de teta con respecto a dr. Al ser el seno cuadrado de teta un término que no tiene nada que ver con dr, puede salir de la integral como una constante. Entonces, lo único que se integra sería
r cúbica con respecto a dr. El resultado de la primera integral nos da r0 a la cuarta entre 4. Es una constante y la podemos sacar de nuestra integral ya que no tiene nada que ver con dθ. Entonces nos queda la integral del seno cuadrado de θ. Generalmente este tipo de integrales se resuelve aplicando identidades trigonométricas. En este caso vamos a aplicar la identidad trigonométrica del ángulo doble. Entonces tenemos que el seno cuadrado de θ es igual a 1/2 que multiplica 1 menos el doble del ángulo. Sustituimos en la integral y podemos sacar de una vez la constante e integramos esto. Entonces tenemos como resultado θ menos 1/2 del seno de θ, evaluado desde menos pi medios a pi medios. Es interesante saber en esta evaluación que el seno de pi medios es igual al seno de 90 grados y esto es igual a 1. Asimismo, el seno de menos pi medios es igual al seno de 270 grados, igual a menos 1. Entonces, al evaluar este término, tenemos que se va a 0. Este término desaparece. Por lo que lo único que sobrevive es la evaluación de θ. Entonces tenemos como resultado pi medios más pi medios, lo cual nos da como resultado pi. Entonces multiplicamos al final r0 a la cuarta entre 8 por pi, dándonos como resultado pi por r0 a la cuarta entre 8. Bueno, esto es todo por este problema. Este es el resultado. Como podemos observar, básicamente fue hacer una integral. Y es que muchas veces para obtener el momento de inercia de una figura basta con hacer una integral. El reto aquí es encontrar el diferencial de área y y cuadrado. Una vez teniendo estos dos valores, podemos sustituir en la integral respecto al eje que se quiere encontrar el momento de inercia. Bueno, por mi parte esto sería todo. Traté de resolver los problemas lo más claro posible que pude. Bueno, por lo menos fue esa mi intención. Espero que haya logrado el objetivo y agradezco muchísimo el tiempo que se tomó por ver mi video. Muchas gracias y esto es todo.